Pues ya es domingo, mis queridos hermanos, domingo 23 de febrero. Nos estamos acercando ya al final del mes. Esta es la última semana, semana 7 del tiempo ordinario, y estamos avanzando rápidamente. Vamos a entrar de lleno porque, bueno, si la semana pasada veíamos difícil lo que se nos pedían las lecturas, entender cómo pueden ser más felices los pobres, los que sufren, los que lloran, cómo van a ser más felices que los que ríen, los que tienen dinero, los que tienen cosas materiales. Pues bueno, si eso se nos hacía difícil de entender, pues hoy imagínense cuando el Señor te dice que ames a los enemigos, que ames a los que te hacen daño, que bendigas a aquellos que te tratan mal. Parece contrario, ¿verdad? Pero bueno, amárrense los cinturones. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono. Y hoy vamos a meditar en la primera lectura, el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 2, del 7 al 9, del 12 al 13 y del 22 al 23. Es importante que este libro lo puedas leer completo. Aquí pues obviamente se seleccionan pasajes para la meditación y el mensaje que nos trae. Y este pasaje nos pone ya en consonancia con el Evangelio. Para poder entender este pasaje hay que recordar el contexto. Saúl fue el primer rey de Israel, y aunque se le conoce como el rey de Israel, dice aquí la actualidad litúrgica, su territorio estaba limitado a la región montañosa de la Cisjordania central entre Judea y Samaria. O sea, realmente no estaba al frente de todo Israel. David también estuvo luchando batallas con él. Y recordamos la famosa cántico que decía la gente, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Entonces David iba teniendo victorias, Saúl también, pero el pueblo seguía más a David, y Saúl empezó a sentir rencor, empezó a sentir odio y quería matar a David. Y en ese contexto, Saúl va buscando a David para matarlo, llegan a un lugar para descansar, entra a una cueva y se duerme. Y ahí entra el texto que vemos el día de hoy. Dice, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas, bajó al desierto en persecución de David y acampó en Jaquilá. Llegan, se quedan dormidos. Ojo, después dice que Dios hizo caer en un sueño profundo a Saúl y a su ejército. Entonces entran David y Abisai, que era uno de sus parte del ejército, el más cercano. Y entonces obviamente Abisai dice, oye, aprovecha, el Señor te está poniendo en bandeja de plata a tu enemigo para que lo mates. Saúl te quiere matar. Dios te lo está poniendo aquí para que tú lo mates a él. Y sin embargo, David lo perdona. Saúl está actuando conforme a lo que humanamente hacen. Incluso dice, déjame con su propia lanza, lo clavo en el piso. Y David, la respuesta de David es impresionante, porque David lo perdona, y fíjense, no lo perdona, no le dice, no, porque el mandamiento de Dios es no matarás. O sea, eso no lo toma en cuenta, porque al final de cuentas en la guerra, por eso la Sagrada Escritura también en Proverbios dice tiempo para vivir, tiempo para morir. O sea, también aquí en la guerra pues tenían que matar a fuerza. Entonces, más bien el argumento que dice David para no matar a Saúl es tremendo, porque dice, no, David replicó, no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? O sea, David dijo, yo no puedo atentar contra el ungido de Yahvé. Y esto es impresionante, mi hermano, porque ese pensamiento deberíamos de tenerlo todos los seres humanos, y no habría asesinatos. Porque cuando un asesino mata a otro, todos los bautizados somos ungidos de Yahvé, y nos configuramos con Cristo como sacerdote, profeta y rey. Por eso dice Jesús, lo que le hagas a uno de tus hermanos me lo haces a mí. Y entonces aquel que atenta contra la vida de Jesús, contra la vida de un hermano, atenta contra la vida de Jesús. Y sin embargo, hoy esto ya no lo tomamos en cuenta, y lo vamos a ver cómo la segunda lectura nos orienta mucho sobre la primera y sobre el Evangelio. David lo que hace es mostrarle a Saúl ese camino que el Señor tiene para nosotros de misericordia.
porque le dice, mira, Saúl, yo aquí, Dios te puso en mis manos, y yo te pude haber matado, pero no lo hice, no lo hice. Dice, le dice al final, el Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no te quise matar, yo no quise atentar contra el ungido de Yahvé. Es difícil porque nos gana la carne. Por eso en Corintio mucha gente empezaba a dudar de la resurrección de Jesús. Y Pablo sigue orientándolos. Ya lo veíamos la vez pasada que decía, si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe y todos ustedes viven en pecado. Hoy Pablo les deja ver que el primer Adán nos heredó una naturaleza humana. Participamos por naturaleza a esa herencia que nos dejó el primer Adán. Una naturaleza que vive en el aquí y el ahora, que vive en el placer, pero que también termina con la muerte. Ese es el destino final de esa naturaleza humana que nos dio Adán. Pero dice Pablo, pero vino un hombre celestial. El primer hombre salió de la tierra, el segundo Adán bajó del cielo. Entonces Él nos trae una vida celestial y nosotros estamos llamados, aún teniendo esta naturaleza humana, terrena, estamos llamados a adoptar la naturaleza celestial, la naturaleza divina. Por naturaleza tenemos la terrena, pero por gracia estamos llamados a tener también la celestial. Y entonces esa naturaleza celestial, esa naturaleza divina de la que Jesús nos hace participar, esa nos hace ver ya no en el aquí y el ahora, como decíamos ayer, nos orienta hacia el futuro, hacia la vida eterna. Y eso es lo que, porque nos recuerda que a pesar de que somos hechos de barro, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos llamados a eso. Por eso el ser terreno busca la venganza, busca el placer. Por eso miren, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo del 27 al 38, empieza duro y directo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Fíjense qué tremendo. Esto nos está pidiendo que tomemos, que reaccionamos de acuerdo a nuestra naturaleza divina. Porque en la naturaleza humana, claro que nosotros amamos, que nosotros bendecimos, que nosotros oramos, que nosotros tratamos bien, pero ¿a quiénes? A los que lo merecen. A los que no lo merecen, no. ¿Quiénes lo merecen? Pues yo amo a los que me aman. Yo trato bien a los que me tratan bien. Yo bendigo a los que me bendicen. Y yo hago oración por aquellos que se portan bien conmigo y hacen oración por mí. Por eso Jesús dice, pues sí, si haces eso que haces de extraordinario. La vida terrena, el hombre terreno hace lo ordinario. El hombre celestial estamos llamados a hacer lo extraordinario, a hacer algo más allá. Por eso en la vida terrena nos iguala a los pecadores. ¿Qué haces de extraordinario? Lo mismo hacen los escribas y los profetas. Nosotros estamos llamados a hacer algo más allá. Por eso dice, si hacen el bien a los que le hacen el bien, que tienen extraordinario. Y dice, también los pecadores prestan a otros buscando nada a cambio. Dice, en cambio ustedes, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio, y así tendrán gran premio en el cielo y serán hijos de Abraham. Porque Él es bueno hasta con los injustos. Entonces a eso estamos llamados, mis hermanos, a vivir como el ser celestial que tenemos dentro de nosotros, no como el ser terrenal. Les dice también, al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. En el otro sinóptico, no recuerdo si en Mateo o en Marcos, dice al que te golpee en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Y yo les he dicho cuando medito esto, que una vez leí un libro en el cual venía que en la cultura judía, la manera de pegarle a los iguales era con la palma, así de esa manera. Y la manera de pegarle a los esclavos, a los sirvientes, era con el dorso, era de esta manera. Por eso no es literal. Jesús no dice que te dejes golpear. Cuando dice al que te golpee en la mejilla derecha,
preséntale también la izquierda, le estás diciendo, somos iguales. No soy simplemente tu siervo, somos hijos de Dios. Por eso no le estás diciendo vuélveme a pegar, estás reclamando tu derecho. También cuando dice al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica, porque el hombre lleva la túnica y luego el manto encima. Si tú me quitas el manto y yo te doy la túnica, quedo desnudo frente a ti. Y en la cultura judía, el que se denigra no es el hombre o la mujer al que ves desnudo. El que se denigra es la persona que está viendo desnudo. En ese libro también viene una historia de que en una tribu de en aquel tiempo los hombres se fueron en la batalla y los enemigos dijeron, como quedaron las mujeres solas, vamos a aprovecharnos de ellas y a destruir su ciudad. Y mandan una comitiva para que vayan a atacar. Y las mujeres listas como son, la que tomó el liderazgo les dijo, quítense la ropa. Se desnudaron, salieron desnudas a enfrentar al enemigo. Cuando las vieron desnudas, se frenaron, se taparon los ojos y se regresaron. Porque quedaban más mal ante Dios ellos que ellas. Entonces aquí lo que el Señor no te dice es que te dejes golpear. El Señor lo que quiere es que rompas el círculo de la violencia. Porque por eso eran los pleitos entre familias. Oye, pues generaciones atrás venían peleándose unos por otros y por eso por herencia seguimos peleándolos con ellos. Pues no, hay que romper el círculo de la violencia y solamente se rompe con el amor. Por eso dice, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Ese es un fundamento terreno para que puedas vivir bien. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. O sea, es un razonamiento terreno, es lógico. Si yo no quiero que me hagan daño, pues yo no hago daño a los demás. Si yo no quiero que me insulten, pues yo no insulto a los demás. Si quiero que me respeten, tengo que respetar a los demás. Pero luego da Lucas un fundamento celestial, porque estamos llamados a vivir como el hombre celestial, no como el hombre terrenal. Dice, termina diciendo aquí, en el penúltimo párrafo, dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. A eso estamos llamados. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Oye, es que es bien difícil amar a mis enemigos, claro. Nosotros no podemos hacerlo. No podemos con nuestra vida terrena. Nos gana el orgullo, nos gana, pues si tú me hiciste una, yo te tengo que hacer dos. Pero Jesús, Él es el modelo, no Adán. Adán ya vemos cómo sus hijos se mataron uno al otro. Nosotros el modelo que tenemos es Jesús. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo llegó aquí? O sea, si simplemente de la cárcel lo hubieran sacado para colgarlo, aún así era duro. Pero ¿te acuerdas la golpiza que le dieron en el pretorio? ¿Te acuerdas los latigazos que le arrancaban la piel, que no le dejaron figura de hombre? ¿Te acuerdas cómo fue cargando la cruz por todo el camino? Cómo hasta 3 veces cayó de lo pesado que estaba. ¿Te acuerdas cómo para colgarlo atravesaron sus manos y sus pies con los clavos? ¿Te acuerdas todo eso? ¿Te acuerdas cómo le pusieron la corona de espinas, que le empezó a brotar sangre por todo el rostro? ¿Te acuerdas todo eso? ¿Y te acuerdas cuál fue lo primero que Jesús dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú y yo nunca hemos recibido todas las golpizas que Él recibió, y aún así vivimos con odio, aún así vivimos con rencor. Tú no puedes perdonar a tu compadre que te hizo daño, tú no puedes perdonar a tu hermano, sigues sin hablar con tu papá, y aún así vas a misa, y aún así vas y comulgas, y aún así, bueno, no quiero decir otra cosa por no herir familiares, pero tú no puedes ostentar esa dignidad de cristiano y de todo si tienes rencor contra otra persona. Diácono, es que tú no sabes lo que me hicieron, pero sí sé lo que le hicieron a Jesús y Él perdonó. Y sí sé, bueno, yo no sé, yo sé lo que yo le he hecho a Jesús con mis pecados y Él me ha perdonado.
Tú debes de saber lo que le has hecho a Jesús con tus pecados. Y Él te ha perdonado. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Y la única manera, este es como un complemento de lo de la semana pasada. La semana pasada veíamos que la felicidad no depende de las circunstancias externas. La felicidad depende de que tengas a Cristo en tu corazón. Y hoy te está diciendo un complemento. La felicidad nunca la vas a encontrar si en lugar de tener a Cristo en tu corazón, tienes odios, tienes rencores, tienes puras cosas negativas. Mi hermano, ve a misa, escucha la palabra de Dios, escucha la meditación de tu sacerdote. Si puedes escuchar otras, es importante porque cada uno tiene un carisma y cada uno damos una enseñanza de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ilumina. Pero el mensaje final es el mismo. Dios quiere que seas feliz, te ama y quiere que vivamos la civilización del amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.